Buenos días, mi nombre es Ana Isabel Enciso Galindo, soy estudiante del doctorado en Educación y TIC e-Learning. Estoy realizando mi última actividad de la asignatura en investigación en e-Learning y ella consta o está planteada para identificar las líneas de investigación en e-Learning y a partir de ella poder establecer la línea de trabajo, el objeto de investigación que voy a desarrollar en mi tesis doctoral. A partir de ello, entonces, pues es importante primero establecer una característica básica de los procesos e-learning. Los procesos e-learning tienen una característica fundamental y es que se desarrollan en un proceso formativo que tiene lugar totalmente o en muy buena parte de ella a través de una especie de aula o entorno virtual. Estamos hablando de procesos de aprendizaje que cambian un poco frente a lo que es la presencialidad, la magistralidad y los procesos de aula regular. Por lo tanto, en los procesos e-learning es importante destacar que es muy importante la interacción profesor-estudiante, pero también el entorno de aprendizaje. A partir de esa definición y de esos conceptos, podremos acercarnos a lo que son los procesos de aprendizaje o las diferentes, más que los procesos de aprendizaje, como los diferentes enfoques por medio de los cuales nos hemos acercado a las diferentes corrientes e-learning. Es importante establecer que existen unas características o unos antecedentes cuando nosotros hablamos de líneas de investigación en e-learning. El e-learning prácticamente nace en 1999 o antes, cuando se establece todo lo que son los procesos de mediación virtual a partir de la www, de la web, como nosotros lo conocemos. Entonces, hay dos autores muy importantes que quisiera destacar. Uno de ellos es Aria y el otro es Cavero. Aria establece que existen 4 líneas en el año 2004. La primera fue estableciendo los estudios sobre indicadores cuantitativos del grado de presencia de las TIC en los sistemas escolares. Tengamos en cuenta que en el año 2004 pues no era tan la acogida, o no se podía o no se establecían los ordenadores, los computadores, las tablets, los dispositivos electrónicos como herramientas de aula, cosa que actualmente ha cambiado radicalmente. Aparte de esta, la segunda línea son los estudios sobre los efectos de los ordenadores en el aprendizaje escolar. Entonces ya no solamente hablamos de números, de estadísticas, sino que establecemos realmente cómo se pueden integrar a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La tercera línea son los estudios sobre las perspectivas, opiniones y actitudes de los agentes educativos hacia las TIC. Tengamos en cuenta que en el año 2004 no hablábamos tanto de procesos e-learning, sino de TIC, tecnologías de la información y la comunicación, de forma más global. En este momento estamos estableciendo ya un proceso más cercano frente a lo que es la enseñanza-aprendizaje por medio de entornos virtuales. La cuarta son estudios sobre las prácticas de uso de ordenadores en el contexto escolar, tanto en el centro como en el aula. Entonces es bien importante establecer que estas eran las 4 líneas que en el 2004 se establecían como líneas de investigación a nivel de TIC. Existe una pequeña diferencia entre lo que es TIC porque puede enmarcar mucho más que los procesos e-learning y los entornos virtuales. Por ejemplo, el uso del video, el uso de la parte de audio, entre otros, podrían ser integradas a las TIC. Ya en el año 2006, en una publicación retomando un texto del 2004, Cavero establece también 4 líneas de trabajo, pero no las destaca como únicas, sino que en este texto Cavero establece una característica fundamental, y es que una de las cosas que menos se ha investigado hacia ese año son las líneas de investigación en e-learning. Valga aquí hacer como énfasis en ese proceso. ¿Por qué? Porque se estaban estableciendo cuáles eran los roles maestro-estudiante, se estaban estableciendo cuáles eran las características de las aulas, se podría caracterizar entonces cómo era el trabajo colaborativo, cómo eran las características de los modelos, pero pues había como una tendencia a abrir los diferentes puntos de vista
frente a los diferentes procesos y por lo tanto se podían desarrollar una multiplicidad de líneas de investigación. Esas líneas de investigación que plantea Cavero, la primera es el diseño de materiales didácticos adaptados a las características de las redes. Es una línea de trabajo que se ha desarrollado mucho en la parte de software educativo y que ha permitido pues hacer interacciones más cercanas y en tiempo real con estudiantes. La segunda es el aprendizaje mezclado, en donde ya no solamente vamos a hablar de e-learning, sino también de b-learning. Y la tercera, la aplicación de estrategias didácticas específicas teniendo en cuenta las características particulares de los entornos virtuales de aprendizaje. Y la cuarta, los niveles de satisfacción de los estudiantes, en donde se empezó a caracterizar cuáles eran ya a nivel de actitudes y aptitudes las diferentes competencias de estudiantes, la satisfacción, a nivel de valores, de otros aspectos en donde se pudo caracterizar algunas nociones propias que desarrollaban los estudiantes en espacios o en entornos virtuales de aprendizaje. A partir de allí, y realizando como toda una selección de documentos, haciendo una revisión sistemática, desde mi punto de vista, establecí 4 líneas de investigación para el año 2015. Las 4 líneas de investigación son: la primera, procesos de enseñanza-aprendizaje; la segunda, desarrollo tecnológico; la tercera, trabajo y aprendizaje colaborativo; y la cuarta, e-learning y educación superior. Entonces vamos a empezar a mirarlas una por una. La primera, procesos de enseñanza-aprendizaje, nos va a involucrar los diferentes actores propios de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En todos los entornos e-learning, pues obviamente se establece una característica que es la virtualidad. Y pues obviamente vamos a contar con mínimo 2 actores, el estudiante y el docente. Así que va a ser necesario poder establecer las características, las diferentes acciones, los procesos de formación, tanto de docentes como de estudiantes. Por lo tanto, vamos a poder caracterizar subáreas de investigación como es el e-learning y el aprendizaje, que estará mediado más hacia los estudiantes, y por el otro lado el e-learning y la enseñanza, que estará mediada o estará enfocada más hacia los docentes. De la mano del e-learning y la enseñanza podemos establecer una línea o una subárea más bien muy específicas, que sería la didáctica dentro del e-learning. Dentro de ese proceso y dentro de ese análisis también cabe destacar que existen unos diseños curriculares específicos para los desarrollos e-learning. No se cuentan con los mismos tiempos escolares, se cuentan con tiempos extraescolares especialmente, es decir, no solamente hacemos cálculo de las horas de presencialidad virtual de los estudiantes, sino de todas el complemento que necesita ser un estudiante de educación virtual o que tenga alguna clase de acercamiento e-learning o b-learning. Por lo tanto, tendremos que hacer un diseño curricular específico que será una subárea de trabajo, un diseño en entornos e-learning y b-learning, y obviamente establecer procesos de evaluación que permitan realizar autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, y que permitan al mismo tiempo establecer ese seguimiento en el e-learning con un proceso de tutoría. Teniendo en cuenta esas características, pues están las subáreas de aprendizaje que se mencionaron. En la segunda línea, que es el desarrollo tecnológico, pues vamos a partir de el establecimiento de la web, del www, hacia el año del 99. Voy a hacer una cita textual de García que dice: la web www se puede calificar sin duda alguna como el componente fundamental que ha revolucionado y popularizado el uso del Internet. Pero su uso no solamente ha cambiado y ha establecido ciertas características básicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que de forma particular me han permitido establecer un diseño de materiales para el uso, tanto sincrónico como asincrónico, en diferentes momentos y espacios de aprendizaje. Por lo tanto, el uso de
el desarrollo o el diseño y la aplicación de simuladores, de software 2D y 3D, de herramientas a nivel de plataformas y aulas virtuales. El mismo desarrollo de plataformas tipo Moodle han establecido precisamente un desarrollo tecnológico que va de la mano de los procesos netamente pedagógicos que se desarrollan en e-learning. La tercera línea de aprendizaje o la tercera línea de investigación más bien está centrada en el trabajo y aprendizaje colaborativo. Dentro de los diferentes procesos de educación, tanto de forma presencial como virtual, se ha pretendido en la última década o en las últimas 2 décadas el desarrollo de competencias en los diferentes individuos. Ese desarrollo de competencias lleva una competencia particular para el desarrollo integral del ser, que es el trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo en los entornos virtuales se reconoce como trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es tanto con sus pares, estudiantes o profesores, bien sea la población con la que estemos trabajando, como entre los diferentes actores que hacen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es fundamental el trabajo, ¿cierto?, en el desarrollo de trabajo colaborativo, en mirar cuáles son las actividades que propenden hacia ese trabajo colaborativo, en establecer diferentes características en los roles del estudiante y del docente, cómo ellas permiten el trabajo colaborativo, hacer un análisis de los modelos pedagógicos que actualmente se desarrollan tanto en aulas presenciales como en aulas virtuales para ver cuál de ellas permite un mejor desarrollo de trabajo colaborativo y por lo tanto establecer estrategias didácticas en nuestras aulas virtuales o en nuestros modelos B-Learning. También hace parte fundamental dentro de las áreas de investigación lo que es la tutoría. Para poder desarrollar un trabajo colaborativo efectivo es indispensable poder trabajar la tutoría como un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos e-learning. Como última área de trabajo tenemos o línea de investigación el e-learning y la educación superior. La educación superior en los diferentes entornos educativos ha sido parte de análisis profundo e individual, tanto a nivel mundial o internacional como a nivel local. Por lo tanto, cuando hablamos de educación y learning no podemos dejar de lado la educación superior. Por ello, yo la constituyo como una línea de investigación específica, especialmente porque de la parte de las universidades hay muchas que han desarrollado programas o facultades o incluso hay universidades enteras que se han desarrollado a partir de la educación a distancia. Por ello, el establecimiento de las características propias de los entornos de aprendizaje universitario, las características de los roles de estudiantes y de docentes universitarios, las competencias que se necesitan en el desarrollo de profesionales, la comparación que se puede hacer entre los procesos presenciales, semipresenciales y virtuales completamente, permiten establecer características propias de los procesos de esta línea de investigación. Por lo tanto, podemos contar con subáreas como la formación permanente y que se desarrolla en docentes, pero también a lo largo de la vida profesional, la formación permanente mezclada con los procesos e-learning como una posibilidad de establecer precisamente esos ciclos de formación permanente, los campus y las aulas virtuales como estrategias para, primero, una formación más equitativa, segundo, que llegue a una mayor comunidad y tercero, que borre de alguna manera, para decirlo de alguna manera, esas fronteras hacia el conocimiento. También tenemos que mirar todo lo que son entornos e-learning y e-learning de aprendizaje en la universidad y por lo tanto poder establecer cómo se dan esos procesos de formación a distancia.
Después de realizar todo este análisis de esas 4 líneas de investigación, llegamos a lo que es la investigación o el objeto de investigación propio de mi interés. Yo voy a desarrollar en mi línea de trabajo como tal, va a ser precisamente e-learning y educación superior. Esa línea de trabajo de e-learning y educación superior, pues para poder hacer una búsqueda sistemática de información, seleccionas unas palabras clave, que pues obviamente las principales, e-learning, la segunda, educación superior y la tercera, investigación. A partir de esa primera búsqueda con algunos operadores booleanos, especialmente el AND, pude establecer unas características básicas de lo que es el e-learning en educación superior, llegando a un punto o un objetivo de aprendizaje más cercano o de desarrollo investigativo más cercano, el cual no va a ser el e-learning sino el B-learning para un diseño específico de aula. Por lo tanto, a partir de una búsqueda realizada inicialmente en Google Academic y después en bases de datos especializadas, particularmente 4 bases de datos en Springer, ScienceDirect, Dialnet y PubMed, pude establecer y encontrar textos específicos que me acercaban al B-Learning en educación superior. En estos textos pude generar o establecer características básicas de estos modelos mixtos, en donde se utilizan plataformas virtuales y a su vez se desarrollan clases presenciales. Mi interés particular en desarrollo de clases presenciales es por una sencilla razón, y es que mi clase o mi curso inicialmente es presencial. Y teniendo en cuenta las características de las 18 semanas semestrales para un curso de bioquímica que es complejo para estudiantes de medicina, me di cuenta que era necesario establecer una herramienta que me permitiera tener otros momentos de acercamiento con todo mi grupo de estudiantes. Así que el B-Learning era fundamental. Luego de establecer una relación entre esta asignatura y metodología de la investigación, acerqué mi objeto de investigación de forma más cercana y al poder generar ese establecimiento, generé ya varias palabras claves: educación superior, resolución de problemas, B-Learning, bioquímica, medicina, y con ellas establecí una sintaxis de búsqueda específica para la base de datos de PubMed. Con esta sintaxis encontré 12 artículos específicos en una búsqueda bien sistemática con los cuales estoy estableciendo o desarrollando mi marco referencial. A partir de allí, o teniendo en cuenta esas características, les muestro a ustedes la conformación general de mi propuesta de investigación. La primera parte, el problema de investigación, es que tengo un curso de estudiantes de medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas de Bogotá, Colombia, que en segundo semestre ven su asignatura de bioquímica. Ellos son 160 estudiantes que ven la asignatura todos en el mismo momento. Al ser 160 estudiantes, el seguimiento particular durante las 18 semanas es muy complejo, así que en algunos casos no se hace sino por medio de las pruebas aplicadas, bien sean orales o escritas, como ese seguimiento y esa evaluación continua o permanente. Por tal motivo, y para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, me planteé una pregunta bien interesante, y es cómo diseñar un modelo blended B-Learning para la enseñanza de la bioquímica en la formación inicial de medicina de los estudiantes de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, utilizando como estrategia de aprendizaje la resolución de problemas. De allí que una de las palabras utilizadas para la sintaxis fue resolución de problemas. El objetivo general de mi investigación es diseñar y aplicar un aula virtual de la asignatura de bioquímica como apoyo al curso magistral en el programa de medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, desarrollada desde el modelo didáctico de la resolución de problemas. Para poder desarrollar este curso, yo voy a, me he planteado 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico es analizar el curso de bioquímica encontrando aspectos que pueden verse reforzados o reemplazados por un aula virtual.
El segundo objetivo es realizar el diseño de un curso virtual de bioquímica utilizando el modelo didáctico de la resolución de problemas, teniendo en cuenta que es una estrategia B-Learning en donde en ningún momento se va a dejar la presencialidad, sino que va a ser precisamente un modelo mixto. Y el tercero es evaluar el impacto del uso de un aula virtual de bioquímica en un modelo B-Learning como apoyo del curso magistral en la formación de los estudiantes de medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Este es un proyecto que está diseñado para ser abordado en el transcurso de 3 años desde el diagnóstico, el diseño, la aplicación y el análisis de sus resultados. Bueno, ya para finalizar, ustedes encuentran las referencias bibliográficas que fueron caracterizadas, o mejor dicho, que fueron tomadas con la herramienta Mendeley, una muy buena herramienta para poder hacer citación que puede integrarse perfectamente al Word de Microsoft y que permite hacer una caracterización de los documentos que tenemos en bases de datos, permite archivarlos y todo lo demás. Bueno, agradezco a ustedes su atención y espero que esta presentación haya sido de su agrado. Hasta luego.